¿Cómo te encuentras en tu vida espiritual? Cuando lees la Biblia, ¿la entiendes? Pregunto esto porque en la actualidad, de parte de Dios, ha caído ceguera espiritual hasta cierto punto sobre los judíos. Pero también hay ceguera espiritual dentro del pueblo cristiano, dentro de los gentiles. Y esta ceguera es voluntaria, porque la verdad, Dios no quiere que estemos ignorantes en cuanto a cómo Él obra. Y de esto quiero hablar hoy en este momento, sobre la pregunta, ¿hay ceguera en tu vida espiritual? Esto es lo que quiero que veamos, mis hermanos, porque es necesario que lo veamos. ¿Hay ceguera en tu vida espiritual? Ahorita voy a tratar de explicarles cómo nos podemos dar cuenta si hay ceguera en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Es importante conocer esto porque, mis hermanos, estamos viviendo una vida y la debemos de estar viviendo para nuestro Dios. Debemos de buscar traerle honra y gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Lamentablemente, la situación en el mundo no es así. La situación en las iglesias no es de esta manera. En las iglesias se manejan muchas tradiciones, creemos muchas tradiciones, vivimos muchas tradiciones, y esto, mis hermanos, no es agradable a Dios. Hay tradiciones bíblicas, ¿verdad? Que se encuentran en la Biblia que no son palabra de Dios, sino que son cosas que los hombres inventaron. Y de esto lo vemos en en Mateo capítulo 15, cuando Jesucristo condena ese tipo de judaísmo que estaba basado en las tradiciones de los ancianos. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Nosotros también como cristianos, como creyentes en Jesucristo, también traemos muchas tradiciones de nuestros ancianos, de los padres de la iglesia, de los pastores que nos enseñaron, aquellos a través de los cuales venimos al conocimiento de Jesucristo y la salvación de nuestra alma. Y por eso hago esta pregunta: ¿hay ceguera en tu vida espiritual? Vamos a ver algunos textos y creo que les van a poder iluminar para que ustedes puedan identificar cómo está su condición espiritual. Primeramente, mis hermanos, déjenme engrandezco esta pantalla aquí. Ok, ahí está. Primeramente, dice Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. De manera, mis hermanos, que aquí el apóstol Pablo está diciendo a los romanos que sobre los judíos, o sea, sobre la Israel que existe ahorita, ha acontecido que Dios les ha endurecido sus corazones, ¿verdad? Este es un plan de Dios, ¿verdad? Y Él ha endurecido los corazones de los gentiles para que no le acepten de todo corazón, para que no se entreguen de todo corazón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está dando una oportunidad a los gentiles. Les he hablado anteriormente de las naciones que Dios estableció y la Biblia lo menciona en Deuteronomio capítulo 32, versículos 8, 9 y 10, ¿verdad? Donde Dios separó a las naciones, les asignó territorios y esas naciones ahora se les llaman gentiles, ¿verdad? Ahora, en ese mismo tiempo, Dios hizo 70 naciones, pero él escogió su propia nación, que vino a formar a través de Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob, que a Jacob se le cambió el nombre a Israel, y sus 12 hijos vinieron a formar las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Y Israel es la porción de Dios, la nación de Dios. Pero él desheredó a toda la demás raza humana, los dividió en 70 naciones y puso ángeles para que gobernaran sobre ellos. Está en el Salmo 82 y hay
otras porciones bíblicas que lo mencionan. Después nos metemos a ese estudio. Y Dios desheredó a todas esas 70 naciones porque no optaron por seguir a un hombre en aquel entonces, a Nimrod, en lugar de seguirlo a él. Pero dice Dios, algún día, lo vemos en el último versículo del Salmo 82, algún día Dios va a heredar a todas las naciones. Y esto empieza a suceder, mis hermanos, con la gran comisión. Cuando Jesucristo dice en Mateo 28, 18 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Vayan y busquen ganar a los gentiles, a las naciones, porque ellos también tienen parte conmigo y con Israel, ¿verdad? De manera que para dar oportunidad para que los gentiles puedan entrar a una vida con Dios y ser injertados en Israel, Dios endureció en parte el corazón de los judíos. Leo el versículo, Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, mis hermanos, esto de los gentiles va a llegar a su fin. La plenitud de los gentiles es oportunidad para los gentiles para que se acerquen a Dios, para que busquen a Dios, para que tengan parte con Dios, y en Israel va a llegar a su fin, ¿verdad? Pero, ¿qué dice de los gentiles, mis hermanos? Dice Pablo a los gentiles en Romanos 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles. Tú que ya eres creyente, ya no puedes andar como los gentiles ignorantes, mundanos y carnales. Ya no. Dice los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Así como Dios ha endurecido los corazones de los judíos a propósito para darle oportunidad a los gentiles para que entren y tengan parte con Dios y con Israel, ese mismo endurecimiento de corazón existe en los gentiles, pero porque ellos así lo quieren, no porque Dios los quiera tener ciegos porque tienen los corazones endurecidos. Leo el versículo nuevamente, Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Fíjense nomás, mis hermanos, qué tremendo la condición de los gentiles. Los judíos están cegados en cierta manera. Dios endureció sus corazones en cierta manera, pero lo hizo con el propósito de darle oportunidad a los gentiles que también entremos a una vida con Dios. Lo triste de esto es que los gentiles tenemos la oportunidad para entrar a una vida con Cristo y muchos han aprovechado esa oportunidad, pero los gentiles mantienen el corazón endurecido, están ciegos porque no quieren ver, permanecen en la ignorancia y hasta son arrogantes. Eso es lo que dice el versículo, mis hermanos. Quiero que vean esto, lo que dice el versículo. Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿verdad? ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Hermanos, no quiero ustedes gentiles que sean arrogantes pensando que Dios ya hizo a un lado totalmente a los judíos. No, sí, los ha hecho a un lado, pero temporalmente, mientras que se lleva a cabo la plenitud de los gentiles. Cuando ese periodo de tiempo termine, Dios entonces va a volverse a Israel y todo Israel va a creer, dice la Biblia ahí en Romanos capítulo 11.
¿verdad? De manera que un día Israel va a ser salvo. Otra vez van a tener ese deseo de Dios y por Dios. Y van a aceptar a Jesús su Mesías. Y les va a quitar Dios esa ceguera espiritual. Pero nosotros los gentiles, mis hermanos, estamos ciegos porque así queremos estar. No porque Dios nos esté forzando a vivir de esa manera. Vamos a más adelantito al siguiente versículo, ¿verdad? En Romanos 12, mis hermanos, en Romanos 12, déjenme. En Romanos 12, mis hermanos, dice, en Romanos 1:22, perdón, Romanos 1:22, lee de la siguiente manera. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es lo que le sucede a mucho gentil, a mucho creyente en Jesucristo. Una vez que conocen a Jesucristo, se creen ser sabios, ellos ya son salvos, ya no van a ir al infierno, van a ir a la gloria. Dios tiene una mansión para ellos y seguramente la mansión de cada uno es la más grande, ¿verdad? Allá van a andar en calles de oro, van a andar en un mar de cristal y como que se envanecen en este conocimiento y se les olvida el por qué fueron salvos y para qué permanecen aún aquí en la tierra, profesando ser sabios, porque ya son salvos, se hacen necios. ¿Por qué es que hay tanta ignorancia en el pueblo cristiano, mis hermanos? Esto es algo que necesitamos conocer. Primeramente, los gentiles andan en la vanidad de su mente. Ellos creen que todos lo saben. Estoy hablando de los gentiles que ya son salvos, que una vez hicieron una profesión, una profesión por Cristo, ¿verdad? Le recibieron como su Salvador después de haberse arrepentido de sus pecados. Clamaron en el nombre de Jesús diciendo, Señor, sálvanos, ¿verdad? Pero después andan en la vanidad de su mente. Nunca llegan a conocer suficiente Biblia como para saber lo que deben de hacer, como para un día encontrar cuál es la voluntad de Dios para sus vidas, ¿verdad? Se dicen sabios, o primeramente andan en la vanidad de su mente. Se creen ser muy especiales. Se dicen ser sabios, pero el Señor les llama necios. Y saben ustedes, mis hermanos, que la palabra en la Biblia que Reina y Valera tradujeron como necios, la palabra original es estúpido. Se dicen ser sabios, pero el Señor dice que son estúpidos, ¿verdad? Teniendo la capacidad para tomar decisiones correctas y sabias, toman las decisiones equivocadas que les traen desgracia a sus vidas y maldición de parte de Dios. ¿Sí? ¿Qué más? Hay vanidad en sus mentes porque son soberbios. Ellos se creen superiores a los judíos. Hasta se ponen a juzgar a los judíos. Y ese es un gran error que cometemos, mis hermanos. Los judíos tienen el corazón endurecido porque Dios así lo quiso para darnos oportunidad a nosotros los gentiles, ¿verdad? Para darnos oportunidad. Otros son orgullosos y pretenden entender lo que no conocen. Hablan con muchas fuerzas, como que si en verdad conocieran mucho. Y la verdad es que tienen el conocimiento entenebrecido. Tienen el conocimiento entenebrecido. Es como que si en su entendimiento estuviera una capa de piedra que no permite que entre Dios para que les dé sabiduría. No se pueden humillar. Creen saberlo todo. En ocasiones te puedes poner a discutir con algún cristiano, ya sea pentecostés, no importa de qué denominación, especialmente los carismáticos, y todos lo saben. Todos lo saben. Pero saben nomás lo que han aprendido de otros hombres, no conocen palabra de Dios por lo general, al menos no conocen palabra de Dios suficiente como para poder orientar a otra persona y guiarlo hacia la luz. Y saben que Dios resiste a los soberbios. Cuando tú te crees ser algo que no eres, Dios te resiste. Y aunque lo seas, si lo impones sobre otros, Dios te resiste.
Si no usas el poco conocimiento de Dios que tienes, ¿cómo esperas que Dios te confíe más de su palabra? Es imposible. Dios no te da más hasta que puedes manejar lo poco que tienes, ¿verdad? Dios te dice que des el diezmo de tus ganancias, pero si tú no das el diezmo, pues ya mero que te va a aumentar Dios de puesto como para que recibas más pago. Si de 100 pesos no das 10, ya mero que vas a dar 20 de 200, ¿verdad? Y por eso permaneces ahí en la pobreza, ¿verdad? Y nunca avanzas, ¿verdad? Ahora, también hablando de los cristianos que se creen superiores, que creen saberlo todo, son ajenos a una vida con Dios. No saben qué es caminar de la mano con Dios. No saben lo que es una vida íntima con nuestro Padre Dios. No saben lo que es una vida con Dios. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de haber tenido una vida cercana con su padre o con su madre? Que había una confianza tremenda, que cuando tu padre quería que algo se hiciera, y te llamaba a ti porque sabía que tú lo ibas a hacer correctamente, tú lo ibas a hacer como él te decía, ¿verdad? Así es lo que Dios quiere, la relación que Dios quiere tener con nosotros. Quiere tener una cercanía con nosotros. Quiere conocernos íntimamente en el corazón, que cuando Él tenga algo que hacer, una misión que empezar, una obra que ir a hacer, unas personas a quien ir a ministrarles, una viuda a quien necesitas llevarle una dispensa, alguien por quien necesitas orar, alguien a quien necesitas platicar con Él para levantarle los ánimos, alguien con quien platiques para que tome la decisión de no suicidarse. Y Dios nos usa a nosotros, pero muchos no estamos disponibles. Permanecemos. eh, ¿Saben por qué? Porque no conocemos a Dios, como dice 1 Corintios 15:34, dice, pero algunos no conocen a Dios. Ahora, esto se lo estaba diciendo Pablo a la iglesia de Corinto y le estaba diciendo ahí a los hermanos, algunos de ustedes no conocen a Dios. Dios los conoce a ustedes, Él los salvó, pero ustedes no han tomado tiempo para conocer su palabra de manera que lo puedan conocer a Él. Qué triste, ¿verdad? Y es pues porque sus corazones están impenetrables, así como este corazón. Están impenetrables, tienen como un callo, piedra alrededor de ellos que la palabra de Dios no puede penetrar. Así están muchos corazones de los gentiles porque somos arrogantes, porque somos soberbios, porque nos creemos superiores aún a los judíos. Y de esta manera tienen el corazón muchos gentiles en las iglesias. Fácilmente se puede ver. Fácilmente los puede uno identificar. Porque en la iglesia son una persona, pero allá en su casa, allá en sus trabajos, allá son lo que verdaderamente son en su interior. No ha habido un cambio. Y no ha habido un cambio porque no quieren cambiar ellos mismos. No le sirven a Dios ni a la humanidad. En esta condición no se les puede enseñar nada. Nada. Nada se les puede enseñar, ¿verdad? Qué triste condición. Y dice el apóstol Pablo a los romanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Nadie lo entiende. Los judíos no lo entienden aún. ¿Por qué es que ellos no pueden aceptar a Jesús como el Mesías que han estado esperando? Y dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora, esta ceguera en los judíos es de parte de Dios. Entiendan esto, por favor. No es tanto porque sean rebeldes, aunque sí lo son soberbios también, pero esto es de parte de Dios para darle oportunidad a todas las naciones que Él desheredó. Y está escrito en Deuteronomio 32. Lo puedes leer ahí del versículo 1 al capítulo 10. De manera que esta ceguera en los judíos es de parte de Dios. Es un misterio. Los judíos no saben por qué, pero ellos no pueden aceptar a Jesucristo como su Mesías.
es algo encubierto por Dios, pero Dios, un día se los va a revelar a ellos y a nosotros también, nosotros lo podemos entender en la actualidad. Al saber esto, muchos creyentes a veces se hacen arrogantes y piensan que ellos han tomado el lugar de Israel. No, hijitos. Israel sigue siendo, hablando de las 12 tribus de Israel y las dos, especialmente las dos que están ahorita, que es el Israel que conocemos, ellos son el pueblo que Dios escogió. Ellos son los elegidos, ¿verdad? Dios eligió a Abraham, Isaac, Jacob y los 12 hijos de Jacob que vinieron a ser las 12 tribus de Israel. ¿Y nosotros de dónde venimos? De las 70 naciones, mundanos, paganos, idólatras. La mayoría de nosotros salimos del catolicismo, ahí es pura idolatría, ¿verdad? Aunque es el primero y el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, les vale. No les importa la palabra de Dios, les importa lo que les dicen sus maestros, los sacerdotes, el papa, ¿verdad? Que son hombres prepotentes y carnales, y prepotentes sobre todo, que buscan controlar no nomás a los suyos, sino que quieren controlar a los demás también. Y van a intentarlo en nuestro futuro, ¿verdad? De manera que nosotros necesitamos estar conscientes de esto, que Israel ha endurecido su corazón porque Dios así lo quiere, para darnos a nosotros, los gentiles, oportunidad, ¿verdad? Para tener una vida con Dios. Ahora, ¿cómo debemos de andar los creyentes, mis hermanos? O los gentiles en la actualidad. ¿Cómo debemos de andar los gentiles creyentes en la actualidad? Es la pregunta. ¿Cómo debemos de andar? Yo soy creyente en Jesucristo y probablemente soy gentil, ¿verdad? Y si no lo soy, un día me lo va a revelar Dios. La mayoría de ustedes que me están escuchando probablemente son gentiles y si no lo son, un día se los va a revelar Dios y les va a decir que pertenecen a cierta tribu. Dios quiera que a mí también me diga lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo debemos de andar los gentiles creyentes en la actualidad? Primeramente, no te conformes a lo común y corriente. No te conformes a las costumbres de las denominaciones. Y todas las denominaciones tienen costumbres. Sí, aún la nuestra, los bautistas. Los católicos no se digan. Los testigos, los mormones, los carismáticos, los pentecosteses. Todos tienen tradiciones, ¿verdad? Y la mayoría ignoramos la palabra de Dios, de manera que no te conformes a lo común y corriente, no sigas la corriente de este mundo, de los gentiles, no te comportes como un cristiano, sed un cristiano. Si te comportas como cristiano, quiere decir que estás pretendiendo. Pero si eres un cristiano, quiere decir que eso es lo que hay dentro de ti, ¿verdad? Un cristiano, mis hermanos, imita y se asemeja a Cristo. Por eso se le llama cristiano, porque se comporta como Cristo en toda su manera de ser. Dice 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él, en Jesús, debe de andar como Jesús anduvo. Y cuando tú andes como Jesús anduvo, entonces le podrás hacer honor al nombre de cristiano. Pero hasta la actualidad no puedes hacer eso, ¿verdad? Tenemos que saber cómo vivió Jesucristo, cuál era el sentir de su corazón, ¿verdad? Cómo se comportaba él con la gente, cuál era su manera de tratar a la gente humilde, a la gente pobre, y también cuál era su manera de tratar a la gente que creía que todo lo sabía, ¿verdad? Siempre estaba peleando con ellos, mis hermanos, siempre estaba peleando con la gente que creía que todo lo sabía, ¿verdad? De manera, mis hermanos, de manera que tengamos cuidado, seamos un verdadero cristiano, seamos un cristiano, no solo nos comportemos como uno, porque de lo contrario solamente nos vamos a estar engañando. ¿Qué decisión necesitas tomar tú hoy, hermano, hermana? ¿Qué decisión necesitas tomar? ¿Cómo estás en cuanto a tu vida espiritual? ¿Vives por tus tradiciones o vives porque
imitas a Jesucristo según como la Biblia dice. Tú lo determinas, ¿verdad? Tú lo determinas, pero necesitamos hacer cambios en nuestras vidas. Ya no podemos seguir siendo las mismas personas que hemos sido por tanto tiempo, siendo los mismos creyentes mediocres, que no se ve nada de espiritualidad en nosotros, que si no fuéramos a la iglesia nadie sabría que somos creyentes en Jesús. Es tiempo de cambiar, porque vienen tiempos difíciles en nuestro futuro. Hay muchas cosas que van a cambiar en los siguientes 7 años. Hay cosas que pueden empezar a suceder aún en este septiembre que viene, cuando empieza la fiesta de trompetas, cuando continúa la fiesta del día de expiación y cuando inicia la fiesta de tabernáculos. Estas son fiestas de Dios, mis hermanos, de las cuales habla Levítico capítulo 23. Y las fiestas de Dios gobiernan los acontecimientos que se van a llevar a cabo en nuestro futuro. No seamos insensatos, sino conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque solamente cuando conozcamos la voluntad de Dios para nuestras vidas es que le vamos a poder ayudar a otros a encontrar la voluntad de Dios para sus vidas, de manera que tengan un impacto, hagan un impacto en esta vida, en el pueblo que tanto necesita lo que nosotros conocemos. Mis hermanos, examínense a sí mismos. Determina si has andado caminando a ciegas, espiritualmente hablando, creyendo que eres algo cuando no eres nada, creyendo que sabes cuando no entiendes. Si así ha sido tu vida, determina cambiar. Si tú regresas a Dios, Él se volverá a ti. Dios solamente reacciona a nuestras acciones. Si tú lo dejas, Él también se aparta de ti. Pero si tú lo buscas, Él te encontrará. Si tú te vuelves, Él también se volverá a ti. Tú tienes que tomar el primer paso. Es tiempo, mis hermanos, de que empecemos a conocer más palabra de Dios, que seamos personas de convicciones, que ya no estemos a gustos en la mediocridad, estancados en las tradiciones, sino que digamos, yo quiero vivir para Cristo, me cueste lo que me cueste, tenga que dar lo que tenga que dar. Ya no quiero ser igual. Estoy fastidiado de la mediocridad, estoy fastidiado de estarme engañando. Y nomás me engaño porque a Dios no lo engaño, Él sabe, conoce mi corazón. Y ahorita Dios conoce que mi corazón ya no está tan duro como ha estado en el pasado. Pero ¿cómo está el tuyo? ¿Cómo está tu corazón? Ablándalo, ablándalo. Permite que Dios pueda entrar, que la palabra te redarguya, para que puedas tomar decisiones que le honren y le glorifiquen y sean de bendición para tu vida y seas de bendición para muchos otros. Gracias por tu atención. Estoy haciendo estos mensajes cortos para que los puedan escuchar todos y todos estos mensajes van a quedar grabados, mis hermanos, van a quedar grabados en YouTube, ¿ok? En YouTube pueden ir a YouTube y conectarse al canal Instituto Bautista Mexicano AC. Una vez que están en ese canal, ahí van a ver todos los videos que estoy subiendo. Se pueden suscribir. Por ahí va a decir suscribir o suscribirte. Y luego, ya que le picas a suscribirte, aparece una campanita. Pícale a la campanita y pícale ahí que quieres todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Estos videos, mis hermanos, son con la intención de que tú los escuches y tú puedas tomar acción de manera que se vean los cambios en tu vida, de manera que le traigas honra y gloria a nuestro Padre Dios, a nuestro Salvador Jesucristo, mis hermanos. Y de esta manera, el día que llegamos a su presencia, que tengamos la oportunidad de escuchar las palabras, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Gracias por su atención. Gracias por ver estos videos. Dios me los bendiga y aquí estamos a la próxima.